Hola compañeros, yo soy el ayudante del taller de circuitos digitales y hoy les voy a mostrar de manera breve los códigos que les envié previamente, en este caso el ejemplo número 1 y el ejemplo número 2. El ejemplo número 3 no es tan necesario que lo sepan, la verdad es que es poco necesario, pero se los adjunté porque igual era interesante que vieran el uso del relé en caso de que a futuro quieran hacer un proyecto mucho más grande. Pero en este caso les voy a mostrar de manera breve cómo funciona, en este caso, el primer ejemplo que les mandé, ¿de acuerdo? Que esto es básicamente una calculadora, para los que lo hayan probado. Bien, entonces, de manera muy sencilla, para que vayamos directamente al código, funciona de la siguiente manera. Con estos dos pulsadores regulan uno de los números, con un pulsador lo decrementan y con otro lo incrementan, y con los otros dos pulsadores hacen lo mismo, incrementan y decrementan el otro valor. Con los potenciadores, o los potenciómetros, disculpen, em, pueden elegir una de las operaciones que desean realizar. Si un potenciómetro se encuentra en su mínimo y el otro no se encuentra en ninguna de las dos opciones, o sea, ni en mínimo ni en máximo, realizan una operación. Y si se encuentra en máximo, en este caso este otro, y el segundo potenciómetro no se encuentra en nada, realizan otra operación. Y lo mismo a la inversa. Si este no se encuentra en ninguna acción y este se encuentra en mínimo, realizan un tipo de operación. Y lo mismo si está en máximo. Ahora, si ambos se encuentran en un estado de mínimo o máximo, no se realiza ninguna operación, ya que el programa no sabe identificar cuál es y se muestra como una C, así como de que no es compatible esa opción. Ahora, las operaciones que existen en esta mini calculadora son resta, suma, multiplicación y potencia. Y básicamente tendríamos nuestro LCD, nuestra pantalla LCD. Como sabrán, hay que definir algunos pines, ¿de acuerdo? En este caso sería el DB4, el DB5, el DB6 y el DB7. Luego tendremos que poner el anodo y el cátodo y el ánodo de nuestro LED, de nuestra pantalla LCD. Luego el contraste, en este caso, la selección de registro muy importante para poder escribir en nuestra pantalla directamente. Y simplemente el cable tierra, la potencia. Y el registro de lectura y escritura, en este caso no lo vamos a utilizar, puesto que estamos trabajando con valores directos, así que en este caso no se tendría que aplicar nada. Y activar es simplemente para que la pantalla se encienda. Entonces, voy a ejecutar el código para mostrarles brevemente cómo funciona. En este caso se muestran las operaciones. Con los pulsadores podríamos aumentar un número. Si lo mantienen presionado, se cambia. Si se fijan, suma en este caso. Voy a hacer una resta ahora. Si se fijan, me muestra un 1. Ahora voy a hacer una multiplicación. ¿De acuerdo? Y ahora una potencia. Si se fijan, podemos ir aumentándolo. Y efectivamente nos da el resultado que corresponde. Ahora, si yo coloco ambos potenciómetros en un mínimo o en un máximo, si se fijan nos arroja un signo de interrogación, puesto que no está definido esa operación. Bien, ahora, ¿cómo funciona este código? Bueno, primero tenemos que incluir la librería Liquid Crystal, que como sabrán es para poder trabajar con la pantalla LCD de 16:2. Y definimos los puertos que utilizamos. En este caso, si se fijan, sería el 7, el 6, el 5, el 4, el 3 y el 2. Están de manera secuencial puestos, así que es muy sencillo de entender. Ahora, aquí simplemente definimos unas variables para poder utilizarlas cuando tengamos que definir nuestros pines. Si se fijan, aquí coloqué pulsador izquierdo menor, mayor. A esto me refiero que el menor, en este caso, es el que decrementa y el mayor el que incrementa. Y lo mismo para el otro. Y cuando coloqué izquierda o derecha, me refiero a que este es solo de la izquierda, este es el de la derecha. Luego unos contadores. Estos contadores van a ser muy útiles puesto que nos van a servir para saber si estamos tratando de reducir o aumentar un número, ¿de acuerdo? Y así el Arduino puede tener un control de qué variable estamos realmente llevando a cabo en ese momento. Es decir, primero empezamos con un 0, por ejemplo, luego aumentamos a 1, luego disminuimos
1 y luego apretamos nuevamente disminuir. No me tiene que disminuir, puesto que aquí, en este caso, en este ejemplo de esta calculadora, estamos simplemente trabajando con valores desde el 0 al 5. ¿De acuerdo? Como van a ver más adelante, colocamos unas restricciones. Aquí definimos dos variables, que estas nos van a ser útiles para cuando queramos utilizar nuestros potenciómetros. Y esto simplemente para ver el tema de las operaciones y la franja límite que tienen los potenciómetros, que luego se los mostraré para que lo entiendan de manera más clara. Entonces, simplemente aquí iniciamos nuestros pines, le decimos al LCD que empiece en este modo, y aquí simplemente mostramos en pantalla. Si se fijan, aquí hay un delay en el void loop, que es básicamente para que haya un cierto retraso en cuando se muestran y así no ocurra ningún incidente o no se muestre el texto deformado debido a que no colocamos ningún alto, aunque sea mínimo, para que el texto no se entrecruce entre sí. Como recordarán, setCursor simplemente nos coloca, voy a iniciar para que lo recuerden. Como verán, la pantalla tiene cuadraditos, ¿de acuerdo? Cuando yo le digo 0, 0 me refiero a que estoy en la fila 0, en la columna 0, o sea, en la posición de n. Y aquí simplemente nos escribe el texto. Si se fijan, la otra le coloqué 5. Y efectivamente, 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí escribe la O y luego escribe todo lo demás del texto. Y así hace con todo, ¿de acuerdo? Ahora, esta limitación se puede pasar si colocan un scroll, ¿de acuerdo? Que es una función que tiene también la librería y les permite hacer como un avance del texto, ¿de acuerdo? Para que puedan escribir mucho más y el texto se iría moviendo de izquierda a derecha y así hasta volver a reiniciarse. Pero en este caso estamos mostrando un ejemplo sencillo y no es necesario. Bueno, luego, en este caso, aquí ya directamente estamos trabajando los valores. Coloqué otro delay, si se fijan, y aquí le estoy preguntando si el pulsador izquierdo menor, ok, en este caso, si está en alto, o sea, si yo lo estoy presionando en ese momento, ¿de acuerdo? Si lo estoy presionando, le pregunto si el contador es menor o igual a 0. Eso quiere decir que el valor actual que tenemos es mayor, o sea, es menor o igual a 0. En ese caso simplemente lo va a dejar como 0 y va a escribir un 0 acá. ¿De acuerdo? Eso es para que no retroceda más de lo que yo ya le establecí. Como mencioné al principio, esta calculadora solamente trabaja de 0 a 5. Ahora, si no se da ese caso, que el pulsador está en high, simplemente le resta 1 y coloca en nuestro cursor en la misma posición y escribe lo que va en el contador, ¿de acuerdo? Ahora, este caso es si el contador es 0. Ahora, este caso es si no es 0, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si aquí, este caso ocurre cuando tenemos, por ejemplo, un 3 y yo doy clic una vez, aquí sí tienen que mostrarme un 2 porque puede mostrarme el 2. Pero en este caso no, porque menor de 0 no hay. Y aquí ocurre lo mismo, ¿ven? En el mismo caso. Simplemente que aquí, disculpen, era... Ah, no, sí está bien. En este caso hacemos lo mismo, la limitación es para el mismo valor, ¿de acuerdo? Lo utilizamos mayor o igual a 10 en este caso. Bueno, aquí hay un pequeño error, aquí era 5, no 10. Disculpen, pero es básicamente lo mismo. Escribir el mismo valor, le pregunta si es mayor o igual a 5. Si ocurre ese caso, escribe el 5 y si no, simplemente lo suma. Este caso, por ejemplo, sería el else, si es que fuese un 3, por ejemplo. Yo aprieto el botón para aumentarle, me debería escribir un 4, ¿ven? Y me escribe el mismo valor que estaba en el contador. Esta función es básicamente como escribir, por si no lo recuerdan, se lo voy a escribir aquí para que lo puedan ver. Eso es básicamente como escribir contador 1 es igual a contador 1 más 1. ¿De acuerdo? Es lo mismo básicamente, solo que se escribe de manera más reducida. Bien, y hacemos este mismo procedimiento para el valor número 2, es decir, con estos otros pulsadores. Si se fijan, es la misma función. Bueno, ahora viene la parte interesante. ¿De acuerdo? Esto es muy sencillo de entender. Ahora viene la siguiente parte, que es básicamente los potenciómetros. Aquí coloqué a modo de ejemplo un serial print para que pudieran ver cómo se están trabajando estos valores del potenciómetro, ¿de acuerdo? Ahora, algo muy importante es que aquí coloqué serial begin
9600. Estos son básicamente las oscilaciones que va a tener Arduino en temas de potencia, ¿de acuerdo? En temas de voltaje. Entonces, si se fijan, yo arranco el programa y me está mostrando en pantalla, si se fijan, un 0 y un 1023, ¿de acuerdo? Esto es porque este potenciómetro es el máximo. Si se fijan, ahora están los dos en el punto máximo, perdón, y está printeando el mismo valor. Ahora, si yo coloco este en mínimo y este en mínimo, ¿de acuerdo? Nos va a registrar un 0. Si yo cambiara estos pines, ¿de acuerdo? Si yo cambiara este, por ejemplo, y lo colocase aquí, y este lo colocase aquí, va a cambiar y ahora va a ser 1023. Si se fijan, ¿ven? Es básicamente por cómo están colocados los polos de la corriente, ¿de acuerdo? Entonces, voy a detenerlo para explicar. Entonces, aquí simplemente se miden estas fluctuaciones, si se fijan, ¿de acuerdo? Cuando está al máximo, ¿ven? Aquí estoy viendo los intervalos de valores. Cuando se encuentra entre esos intervalos, va a hacer cierta acción, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, la suma, la resta, aquí no saber qué definir en caso de que se encuentre en el medio o cerca de valor intermedio, no se encuentre cerca de 1. Y lo mismo para el otro potenciómetro, ¿de acuerdo? Y este caso es en el que no se dé ninguno de los dos, que se encuentra en un intermedio o en algún caso extraño, nos va a poner un signo de interrogación. Y bueno, si se fijan aquí simplemente en la ejecución del resultado. Por ejemplo, si yo realizo una suma, en este caso, me lo suma los valores. Si aquí registra una resta, me hace una resta, ¿de acuerdo? Ese contador se selecciona aquí, si se fijan, ¿de acuerdo? Lo mismo aquí, una multiplicación y un elevado en este caso, ¿de acuerdo? Que sería aquí en este caso. Este caso, ¿cuándo ocurre? Ocurre cuando no se puede elevar, por ejemplo, cuando el valor sea 0, por ejemplo, porque 2 elevado a 0 no se puede realizar. O sea, 0 elevado a 0, por ejemplo. 0 elevado a 2 no se puede realizar. Entonces, o sea, 0 elevado a 0, disculpe. No se puede realizar. Entonces, en ese caso sí daría un error. Y es básicamente eso. No tiene mayor complejidad. Como sabrán, aquí por ejemplo estamos usando los puertos PMW, pero lo estamos definiendo como digital. Y si se fijan, en este caso estamos usando los puertos analógicos para los potenciómetros. Y eso es muy importante porque con eso nos permite medir la frecuencia, como se fijan. Y con eso nos permite utilizar los potenciómetros como base para la calculadora. ¿De acuerdo? Bien, ahora, este proyecto es un poquito más complejo. ¿De acuerdo? Pero es muy simple también, a simple vista. Bien, esto es un sistema de alarma de hogar, ¿de acuerdo? Aquí yo puedo activar o desactivar la alarma. Si yo ingreso el 1 la puedo activar, si ingreso el 2 la desactivo. Vamos a activarla en este caso y nos pide ingresar una contraseña. En este caso la contraseña es 1, 2, 3. Entonces, 1, 2 y 3. La alarma está activada, si se fijan, ¿ok? Y eso significa que si yo realizo cierta acción en este sensor de proximidad o en estos sensores de inclinación, la alarma se va a activar. En este caso, el piezo o el buffer, como le quieran decir. ¿De acuerdo? Y este LED también se va a activar. Este circuito es muy largo y si se fijan, la mayoría de las entradas de Arduino están utilizadas, ¿de acuerdo? Solamente quedaron 2. Y es muy interesante, ¿de acuerdo? Ya a futuro van a tener que ver una forma de solventar esto, ¿de acuerdo? Que es con el sistema esclavo maestro, ¿de acuerdo? Y en ese caso sería conectando más Arduinos en serie o en paralelo, como lo quieran decir, para poder disponer de muchos más pines. Entonces, ¿cómo funciona este código? Bueno, hacemos lo mismo. Liquid Crystal la definimos con la librería y aquí utilizamos otra nueva que es KeyPad. Esto es para poder usar este teclado, ¿de acuerdo? Teclado 4x4.
Aquí simplemente tienen que definir una matriz, ¿de acuerdo? De esta misma forma. Esto es literalmente copiar-pegar, ¿de acuerdo? Que es para definir los símbolos de aquí. Y aquí simplemente estoy definiendo mis pines para cada uno de los elementos que voy a utilizar, ¿de acuerdo? Esto es simplemente por orden. Ustedes pueden usar cualquier otro tipo de elemento. Podrían simplemente usar un int y definirlos todos por separado, pero aquí estamos usando esto para poder trabajar más cómodamente a futuro. Aquí si se explican, estamos definiendo muchos elementos, en este caso por ejemplo tecla, tecla 1, tecla 2, tecla 3. Esto es simplemente para el tema de cuando yo voy a ingresar una contraseña, si se fijan, yo ingreso 3 elementos y esos 3 elementos están todos separados. ¿De acuerdo? Me los tiene que revisar secuencialmente, por ejemplo, la tecla 1, la tecla 2 y la tecla 3. Y estos caracteres que están con un asterisco también están definidos para que yo cuando apriete el 1, por ejemplo, se sustituya ese asterisco por un número, el que yo ingresé. ¿De acuerdo? Y todo eso está hecho con estos mismos valores. ¿De acuerdo? La tecla A es lo mismo. La tecla A, si se fijan aquí arribita puse con A se retrocede. Esta también la tuve que definir para que, por ejemplo, si yo daba sin querer activar alarma, ¿de acuerdo? Y por ejemplo me arrepentí ahora, presiono la tecla A y vuelvo al menú anterior. Si se fijan, aquí está definida la clave, puesto que tiene que comprobar con esta clave si la clave que ingresamos nosotros es correcta. Yo podría cambiar aquí, por ejemplo, ponerle 4, y si ingreso el programa y ahora pruebo la clave anterior, no me va a funcionar, ¿de acuerdo? Bueno, aquí es lo mismo. Iniciamos el LCD, definimos los puertos si van a ser de entrada o salida. Y bueno, aquí hay una función menú. Si se fijan, menú es simplemente lo de mostrar el menú de activar alarma o desactivar alarma. Y aquí simplemente nos pregunta, nos obtiene la tecla que se presionó en ese momento. ¿De acuerdo? La primera. Y es una comparación. Pregunta si es 1, hace esto. Si es 2, hace esto otro. ¿De acuerdo? Ahora, si se realizó el caso 1, en este caso activar alarma, vamos a opción 1. Ahora, si la alarma ya se encuentra activada, en este caso con alarma act, que nos verifica si la alarma estaba activada o no, nos puede decir que la alarma ya está activada, nos puede devolver. Ahora, aquí está definido el caso en que no queramos activar la alarma y apretemos la tecla y nos va a mandar hacia atrás. Aquí se vuelven a definir los caracteres en caso de que, por ejemplo, si nosotros iniciamos el programa, nos vamos aquí, ingresamos una clave, por ejemplo, y yo en medio de esto me arrepiento y digo, oh, no quiero ingresar. Y claro, me voy. Entonces en ese caso tiene que volver los caracteres anteriores a la normalidad. Aquí simplemente limpia la pantalla si se fijan para borrar todos los elementos como les mencioné, para que no se solapen. Y este simplemente nos pide hacer el caso del ingresar contraseña, si se fijan, ¿ven? Bueno, y esto básicamente va recorriendo el índice, si se fijan, recorre clave. Y si se fijan, clave era básicamente esto, ¿de acuerdo? Que es básicamente nuestro string o nuestro carácter con estos 3 valores. Y los va recorriendo y los va sustituyendo, ¿de acuerdo? Para que en pantalla se pueda mostrar esto. Es un poco difícil de comprender a simple vista, pero cuando lo vayan probando van a entender al tiro cómo funciona. Y aquí simplemente hace la comparación. Esto se refiere a string, comparación de string. Y comprueba si la clave que ingresamos tiene que ver con, o sea, es igual a la clave maestra que está definida. ¿De acuerdo? Pero aquí pregunta la negación, ¿de acuerdo? ¿Por qué pregunta la negación? Porque aquí nos va a arrojar un 0, ¿de acuerdo? Entonces cuando dé el 1, aquí con esto vamos a obtener un 1 y nos va a permitir hacer la acción, ¿de acuerdo? Y aquí se definen los mismos casos, si queremos retroceder. Y aquí, este caso, este caso que se encuentra aquí es cuando
la alarma se active, ¿de acuerdo? En este caso va a sonar, como se fijan aquí dice tone. En este caso va a empezar a sonar la alarma y va a empezar a hacer ruido, ¿de acuerdo? Estos son los casos simplemente en los que va a empezar a sonar la alarma, ¿de acuerdo? Y es básicamente eso. Aquí se define, por ejemplo, un caso de incorrecto, cuando emitimos una clave incorrecta y si se fijan simplemente nos colocan los valores por defecto, el índice que era el recorrido, si se fijan que está aquí arriba, que iba incrementando, también lo vuelve a cero para que vuelva a realizarse el mismo proceso. Y aquí está la desactivación de alarma, y si se fijan es básicamente lo mismo. Nos compara nuevamente, nos verifica y si está activado, desactiva todos los servicios que estaban bajo él. En este caso el 13, que si se fijan el 13 es básicamente el buffer. ¿Ven? El 13 es el buffer. En caso de que se haya activado la alarma y queramos desactivar la alarma para que deje de sonar el buffer, si tenemos el caso correcto se va a desactivar la alarma. Y el LED, si se fijan que es el caso 0, que lo tengo por acá, se va a desactivar también, se va a apagar en este caso. Y este caso es cuando ingresamos la clave incorrecta. Si se fijan son códigos bastante simples, pero cuesta un poco entenderlos porque la verdad que es mucha estructura, pero una vez que ya los estén utilizando, no les va a costar tanto. Mi recomendación es que jueguen con esto, vayan probando, pero todo por separado, ¿de acuerdo? Porque igual es un poco tedioso ver todo esto, pero por ejemplo si utilizan solamente el teclado y van probando cosas más íntegras en Arduino, como puede ser encender un LED al presionar 3 teclas, por ejemplo, se les va a hacer mucho más sencillo. Ahora tengan en cuenta esto siempre, ¿de acuerdo? Son 4 cables directos y 4 resistencias, ¿de acuerdo? En este caso yo coloqué unas de 1 kiloohmio, ¿de acuerdo? Son las recomendadas. Pueden utilizar otras también, ya que están haciéndolo con Tinkercad, pero si lo van a hacer en físico, yo les recomiendo que utilicen estas, para que no dañen sus circuitos. Y recuerden que esto funciona de manera matricial. Es decir, son 4 para leer las 4 filas y 4 más para leer las 4 columnas y registrar cuál tecla presionamos exactamente. Es decir, funciona básicamente como un corte, ¿de acuerdo? Donde detecta el corte es la tecla que estamos presionando. Es básicamente eso. Si tienen alguna duda sobre los códigos, no duden en consultarme. Y espero que les haya servido. Es una explicación bastante breve de todo, pero muy concisa. Los sensores de proximidad y todo lo que conlleva esto no son muy complejos de utilizar e imagino que ya lo saben utilizar, puesto que no conllevan mucha dificultad tampoco. Es básicamente que les dan un valor, lo registran y ya está. Y los sensores de inclinación es básicamente lo mismo. Pero como les mencioné, utilicen estos circuitos y revisen cómo funcionan. Si se fijan cuando ustedes arrancan el sensor, por ejemplo el sensor PID, aquí lo pueden ir moviendo y ahí se activa, ahí detecta un 0, un 1 y aquí simplemente tienen que ir probando valores y testeando. También mi recomendación es que si pueden replicar estos proyectos en Arduino físico va a ser mucho mejor, aunque sí, claro, son muchos cables, pero si lo pueden replicar en manera menor es mucho mejor puesto que no van a tener los problemas que ocurren en Tinkercad, como son que algunas teclas funcionen mal o que algún sensor se descomponga en medio de la ejecución, todos los problemas que conlleva usar esta página web. Y bueno, espero que les haya gustado y les haya servido la ayudantía. Como ya dije, si tienen alguna duda, no duden en consultarme. Mis datos están en la misma página. Y cualquier cosa que necesiten pueden hacérmela llegar vía correo o vía WhatsApp. Eso, muchas gracias y ojalá que les sea de utilidad.